Bien, buenas tardes a todos. No me voy a extender mucho porque creo que ha sido una tarde intensa. En primer lugar, querida consejera, no veo desde aquí, secretarios generales técnicos de Vicepresidencia, Industria, Presidencia, Economía, distinguidos directores generales del Gobierno de Aragón, diputados de las Cortes de Aragón, alcaldes que nos acompañáis, también un saludo muy especial al subdelegado del Gobierno, también a las organizaciones empresariales que nos acompañáis, Cámara de Comercio, CEPIME, COE, Aragón, y a todos los representantes de otras asociaciones como ARAME, etcétera, etcétera, de la industria agroalimentaria. Gracias por acompañar a las personas, sobre todo a los que han sido hoy merecedores de los sellos de plata, bronce y oro, y sobre todo acompañar a estos finalistas y a los premiados. Desde el principio de este foro, yo me he acordado de muchas vivencias en estos foros y recordaba, y quiero agradecer la presencia también de don Antonio Garrigues, porque ya en el año 2010, en un foro pilot, dijo, en este mismo escenario, que teníamos que tomar nota porque teníamos que dar más protagonismo a las mujeres en el mundo de la empresa. Y hoy volví a hablar de este tema, pero aquí anticipó la tendencia que se ha venido sucediendo de ese mayor protagonismo necesario de las mujeres. Y precisamente los que no han tenido el placer de asistir a la primera sesión con Susana Fábregas, María Jesús Lorente, Rosa y Ana Solana, se han perdido una verdadera exhibición del liderazgo, de la puesta en valor de los valores redundantes que precisan esa nueva forma de gestión empresarial y de cómo las mujeres en la investigación están dando también pasos de gigante. De hecho, fueron premiadas bien recientemente. Quiero también dar la bienvenida a este acto porque también me voy a referir al comisionado del Gobierno de Aragón para la Agenda 2030. Porque si cuando empezamos con esta aventura de los premios de excelencia hace 23 años y el foro hace 14 años, hablábamos de la calidad y el modelo EFQM como novedad, y ahora empecemos a interiorizar que la Agenda 2030, la descarbonización, la economía circular y otros temas que iremos hablando se van a imponer en todas nuestras agendas. Porque al final la excelencia, como se está demostrando por todos los premiados, algunos de los que lo habéis sido antes y de los que están surgiendo, no es una meta que se alcanza, no es una meta, es un camino que se recorre. Y las empresas que eran excelentes hace 10 años, hace 5, hace 7, si no continúan con esa exigencia del control preciso y exacto de lo que tienen que hacer, efectivamente dejan de ser excelentes en menos tiempo que el tiempo que les ha costado llegar a esa excelencia. Desde el IAF y desde el Gobierno de Aragón creo que se ha consolidado una metodología seria para poner en valor la excelencia del tejido empresarial aragonés. Aquí está. 1.050 organizaciones han pasado de una u otra manera por los mecanismos que impone el modelo europeo de la FQM. Segundo, esa metodología ha permitido, hemos visto algunos ejemplos y otros históricos, a las empresas abordar retos que desde el interior de la empresa no se veían capaces. Y nosotros, nuestra misión o la misión del Gobierno con el Instituto Aragón de Fomento y de los técnicos es ayudar a hacer ese proceso. Este modelo de participación no se queda en los premios porque es un modelo de interacción entre las organizaciones
y en esas jornadas de puertas abiertas, esa generosidad que las empresas ponen a disposición de los que aprenden, de los que tienen sellos de plata, de los que aspiran a los 500 puntos del modelo FQM, pues como digo, es un modelo participativo, abierto, interactivo y transparente. Además, hay una cuestión clave y se ha dejado ver en toda la sesión. La empresa tiene que estar incardinada en la sociedad, donde desarrolla sus actividades y, sobre todo, es una parte importante de esa sociedad. Y, además, como digo, la empresa necesita estar al día en esas transformaciones. La transición que aquí hablábamos de lo analógico a lo digital ya ha sucedido. La transición lineal a la economía circular ya está sucediendo. Y la transición, como se ha dicho aquí, de lo material a lo intangible ya se está procediendo. Quizá me van a permitir solo un minuto y van a ver la evolución de lo que han hecho ustedes, sobre todo las empresas y las organizaciones. Aquel primer foro, el título del foro era Valor añadido e innovación. En el 2005, fíjense, descifrando las claves del éxito. En el 2006, liderazgo. En el 2007, el poder de la marca. En el 2008, el valor de la diferenciación. En el 2009, competitividad e innovación. 2010, retos y oportunidades. El 2011, cambiando los mercados, cuando empezaba, como saben, la crisis. Innovación y modelos de negocios. 12, experiencias de éxito. Empresa y valores, en el 14, en los plenos años de la crisis, cuando empezaban a aflorar algunos indicadores positivos. Estrategias de competitividad y futuro. 20 años de excelencia, efectivamente, consejera, que se celebró en el 16. Digitalización, otra vez, digitalización de la que hablábamos y, por supuesto, liderazgo y trabajo en equipo en el año 18 y el que hemos visto hoy, talento para el siglo XXI. Si repasamos la historia, 1.050 organizaciones, más de 20.000 asistentes a estos foros, más de 200 ponentes, pero sobre todo lo que nos queda es que en el modelo FQM, si valoramos la participación de ese equipo de empresas en las 8 o 9.000 empresas, sobre todo empresas industriales, logísticas, de todo tipo, que están en ese valor de competitividad externo y en un mundo globalizado, aproximadamente un 10% de esas empresas, un ratio muy importante, uno de los mejores ratios de todas las comunidades autónomas de España, están en Aragón. Y el modelo que se ha anunciado hace unos minutos, es que vamos a un nuevo modelo FQM. Y en ese modelo FQM, complementado con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible para los cuales el Gobierno de Aragón ya ha firmado el pacto, va a ser nuestra nueva hoja de ruta. Les esperamos a todos ustedes y a los que ya tienen los sellos anteriores a acometer un nuevo reto, es incorporarse con esos objetivos de la Agenda 2030 y, sobre todo, a seguir siendo excelentes, porque, como he dicho al principio, no se acaba, no es una meta, la excelencia es un camino que se recorre y en este camino, desde el Gobierno de Aragón, les vamos a acompañar. Buenas tardes, disfrutaremos de un vino solidario y muchas gracias.